La imagen que nos está quedando de Europa estos días es de absoluto descontrol. Estamos despertando todos los días con alguna noticia de alguna agresión absolutamente brutal e injustificada en algún lugar del viejo continente. Y escucha, que esto no significa que mañana vaya a explotar la Unión Europea, pero deja una duda en la cabeza de muchas personas. Y esa duda es si los países europeos de verdad controlan sus calles o no. No hace ni una semana que hicimos un vídeo comentando lo ocurrido con Henry Nowak, aquel chaval de Southampton al que apuñalaron y que se desangró tras una polémica intervención policial. A esto le siguió las imágenes de París en llamas, no porque la guerra hubiese llegado a Francia, sino porque los hinchas del PSG decidieron que era la mejor manera de celebrar una victoria en Champions. En España, día sí, día también, tenemos alguna noticia parecida. La última no es ya ni el abuso de una paciente terminal en un hospital de Ibiza por un cabrón que la había amenazado, sino otra por un vídeo que he visto en el que ves como un magrebí ha agredido a una anciana en Donostia sin venir a cuento. Es que fijaros en esto, le pega un puñetazo sin venir a cuento en toda la cara y la deja tirada en el suelo y se va como quien no quiere la cosa. Y uno pensaría que esto pues son casos aislados y que no va a ir a más, pero espérate, porque para nada, amigos, esta semana le ha tocado el momento de arder a Belfast, la capital de Irlanda del Norte. Coches volcados, casas en llamas, familias sacadas de sus pisos a toda prisa y la policía cargando contra gente en la calle. Y estas manifestaciones se han dado por un crimen brutal, porque poco antes de esto había viralizado un vídeo de un ataque con cuchillo en plena calle. Un vídeo en el que vemos a un hombre apoyado sobre otro, impidiéndole moverse para poder desgraciarle la cara a placer. Bueno, y no digo para acabar con su vida porque unos vecinos fueron capaces de pararle los pies antes de que consiguiese decapitarle. Pero ojo, porque el problema de verdad no solo es el crimen. El problema es que hay una parte de la población que está dejando de creer que el Estado es capaz de controlar el choque entre la migración que quiere importar y la población que tiene. Y sí, antes de nada vamos a dejar claro una cosa. Quemar la casa de unos inmigrantes inocentes no soluciona el problema en absoluto. Eso no es justicia, es venganza descontrolada. Hoy vamos a hablar del fondo de lo que ha ocurrido. Porque si las casas y las calles de Belfast han ardido con tanta facilidad, es porque llevaban tiempo empapadas en gasolina. Vamos a ver qué ha pasado exactamente en la capital de Irlanda del Norte, porque esto no es un caso aislado, sino un patrón que se está repitiendo por toda Europa y cómo la respuesta que está habiendo puede tener su razón de ser, pero también mucho peligro. Pero antes ya sabes, comentada, suscribida, compartida, me gusteada y dicho eso, vamos al lío. Vamos a los hechos, que es lo serio. Hay un vídeo que nos enseña a un tal Uhadi Al-Odid atacando a un transeúnte en plena calle, y voy a mostrar lo mínimo posible porque de verdad que casi no he sido capaz de verlo ni yo. Uhadi Al-Odid es un sudanés de 30 años, es el acusado del intento de asesinato por un ataque con cuchillo que dejó a su víctima, Stephen Ogilvy, gravemente herido. Según la acusación, lo dejó ciego del ojo izquierdo, y si habéis visto el vídeo podéis ver que el muy cabrón se apoya sobre él y le inmoviliza los brazos con sus piernas para poder desgraciarlo a placer sin ningún tipo de resistencia. Además, estuvo a punto de decapitarlo, y si digo a punto es precisamente por lo que os comenté antes, porque los vecinos de la zona se lanzaron a impedirlo. ¿Y qué hacía Uhadi Al-Odid en esta calle de Belfast si está claro que es un puto maníaco? Pues veréis, este cabrón tenía el estatus de refugiado desde el 2023 y lo iba a mantener hasta el 2028. Los que estáis más puestos sabéis que en Sudán precisamente hay una guerra civil entre las fuerzas oficiales del Estado y las fuerzas de apoyo rápido. Por lo que entenderéis que si a este sujeto le dieron el estatus de refugiado seguramente se debió a que viene de un país en pleno conflicto, igual que miles de personas que tratan de escapar de la desgracia. Había pasado por París para luego ir a Dublín y después había acabado en Belfast. De hecho, se había mudado recientemente a esa calle en la que atacó a quien era su vecino Stephen. Algunos medios hasta dicen que la víctima estaba ayudándole con la mudanza. Esto último también os digo que lo pilléis con pinzas porque tampoco he visto a medios serios verificándolo. Pero independientemente de si ese detalle es real o no, joder, coño, viene a cuento que te pegan una puñalada en plena calle, en tu calle. Y esperad que os diga porque no era lo único que había hecho ese día. También se le acusa de amenazar de muerte a otra persona, así como de posesión de arma blanca con la que atacó a Stephen. La policía de Irlanda del Norte dice que no hay indicios de terrorismo y no busca más sospechosos. O sea que esto no sería parte de una célula ni un atentado organizado. Es un ataque brutal, pero no catalogable como terrorismo según los agentes locales. Y esto es algo que acojona más a la gente, porque la sensación que queda ya no es ni siquiera de miedo a que algún grupo terrorista esté organizando atentados en Belfast. Es que basta que un porcentaje de la migración que llega al país se desquicie y decida un día que va a coger un cuchillo y a desgraciar a quien pueda por la calle. Estos casos los escuchamos de vez en cuando, pero claro, resuenan una barbaridad, porque el crimen es atroz. Y además es fácil empatizar porque, joder, cualquiera de vosotros se da paseos por la calle sin recibir ningún tipo de puñalada. Y sin embargo, cada vez veis más estos casos produciéndose en sitios completamente normales. Tenéis a un refugiado con permiso de estancia de 5 años por venir de un país en guerra. Tenéis a un vecino local paseando por las calles de su ciudad. Y tenéis una agresión brutal sobre una persona que en situaciones normales había seguido con su vida con normalidad. Con eso ya tenéis el mix perfecto si lo sumas al destrozo de París, a la muerte de Henry Nowak o a las violaciones de Ibiza, así como a agresiones que ya parecen
parecen formar parte de la cotidianez de nuestra vida. Además es que nos van llegando en forma de reguero de noticias y esto hace que suba la inseguridad en Europa. Este mix de tres pares de narices tiene como resultado lo que pasó en Belfast al día siguiente de esta agresión. Empezaron protestas anti-inmigración irregular que acabaron mezclándose con grupos encapuchados que quemaron viviendas y coches, ataques dirigidos contra inmigrantes y familias que tuvieron que ser evacuadas. No me invento nada, tenéis vídeos por ahí de esta gente yendo a destrozar casas y acojonan bastante. La familia de la víctima, de Stephen, dijo que la violencia no era bienvenida y defendió que las protestas pacíficas eran el único camino, pero los incidentes violentos pues estuvieron presentes. Hubo tensión hasta en las redes, porque al parecer las movilizaciones venían alentadas desde cuentas de X como la de Tim Robinson y Elon Musk. La ministra de Justicia del norte de Irlanda respondió diciendo que eran unos agitadores de redes que ayer no habían sido capaces de colocar Belfast en un mapa. Aunque bueno, eso es discutible porque me parece bastante obvio que saben dónde está Belfast. Y claro, este comentario a su vez sirve para quitar legitimidad a las protestas. La gente siente que su posición queda desacreditada simplemente porque se cataloga todo como violencia y grupos encapuchados. No solo eso, esta táctica, que suele usar casi cualquier gobierno ante una protesta para desinflarla, lo único que hace es evitar dar una respuesta a lo que se pide en esas movilizaciones, que también puede ser legítimo. Y en este caso lo que se está pidiendo es más seguridad, que puedas darte un paseo sin riesgo porque un tarado vaya a desgraciarte la vida en tu propia calle. Porque claro, ¿qué pasa cuando el ciudadano normal empieza a ver que su gobierno protege más su imagen y continuidad antes que a sus propios ciudadanos? Ese es el verdadero problema. Si hablas de crimen y mencionas de dónde viene el sospechoso, automáticamente eres catalogado como racista, y si te lo callas, pues eres un tibio. Lo único que se mantiene es la crispación de la gente que está saliendo a la calle a mostrar su descontento. Y de nuevo, es curioso como Starmer en su momento llamaba a las movilizaciones que reventaron Minnesota como gente reclamando justicia legítimamente. Pero ahora que esto le está pasando a él, todo Reino Unido, resultan ser actos violentos intolerables. Puedes estar más o menos de acuerdo, pero lo que está claro es que si apoyas que los estadounidenses protesten por la inseguridad que le genera a la policía tras lo ocurrido con Floyd, entonces también tienes que legitimar a los británicos que salen a las calles a protestar por la inseguridad que les genera la inmigración masiva sin control real que tú estás trayendo. Pero claro, igual que un policía no representa a todos los policías, pues un inmigrante no representa a todos los inmigrantes. Por eso digo que lo que están haciendo los gobiernos europeos con todo este tema muchas veces es dejar un espacio de poder vacío, porque el gobierno no parece querer dar una respuesta a estas quejas ni a los problemas de los que nacen. Condenan los actos, pero no se toman medidas visibles. La gente en la calle reconoce esa falta de poder o al menos la falta de interés en aplicarlo, y por eso salta cuando deslegitiman su frustración tachándolos de ultraderecha y poco más. Esa es la razón por la que todo esto está escalando, porque joder, lo de los encapuchados reventando ventanas es que da miedo también, es innegable. Y si ocurren cosas como esa, precisamente es porque el gobierno no se está ocupando de ocupar ese espacio de poder, no está resolviendo. Cuando das a entender que hay una parte de la vida que no controlas, pese a ser el gobierno, el leviatán, el todopoderoso, pues alguien va a asumir ese poder porque no eres tan poderoso o estás queriendo dejar de hacer algo sin cubrirlo a propósito. Es el mismo fenómeno que comentábamos en Sudáfrica con la operación Dudula contra la inmigración del resto de África. Ciudadanos que ven cómo el Estado no resuelve un problema y entran ellos mismos a resolverlo a su manera. En Reino Unido ese problema se centra en la inmigración ilegal y el orden público. Y hay gente que tiene una posición coherente, que busca un control de la migración para restablecer ese orden y esa seguridad, pero se mezcla con el tipo de protesta más agresiva como la de los encapuchados reventando ventanas. El gobierno lo ve y dice, no voy a escuchar la crítica, voy a neutralizar la petición de raíz. Y lo que hace es meter en el mismo saco al ciudadano crítico con el ciudadano exaltado que está reventándolo todo. No olvidemos que el ciudadano exaltado en algún momento fue un ciudadano crítico, lo que pasa es que le empujaron al extremo. Y con esta estrategia tal vez logras tu objetivo político, que es proteger tu imagen a costa de cargarte la crítica, pero lo que acabas haciendo a la larga es empujar al extremo a todos los que te piden algo lógico, que se sienten atacados, sienten que el gobierno les quita peso a su petición de la manera más simplista posible, que es llamándolos a todos ultraderechistas. Y con esto último quiero abordar algo donde se ve precisamente que en Europa se ha perdido el control de algunas de sus calles, porque seguro que has oído mil veces lo de las zonas sin ley o las no-go zones. Veréis, como en casi todo el mundo, hay barrios donde la policía entra con dificultad o directamente ni entra, donde en el día a día mandan las mafias y los criminales y donde el vecino normal se calla porque sabe que como hable le joden vivo los demás. Escucha, que esto no lo digo yo, lo dicen los propios europeos. Tanto Reino Unido como Suecia ya tienen una clasificación policial oficial de zona vulnerable para áreas de este estilo. El problema no es que este tipo de barrios no existiese extraoficialmente antes, el problema es que están aumentando de tamaño como consecuencia directa del incremento de inmigración masiva, que llega al país y va al único lugar donde puede ir, al barrio donde se aglutinan todos los refugiados e inmigrantes, la gente que va a entenderle mejor que el británico promedio. Y en estos barrios, de nuevo, es donde prolifera la vida criminal por falta de oportunidades. Para tratar de lidiar con estas zonas vulnerables
han llegado a crear lo que llaman zonas de seguridad con cacheos, que es básicamente un formalismo para que en el distrito la policía pueda realizar detenciones y cacheos sin necesitar sospecha ni indicio, algo que técnicamente sería necesario en el resto del territorio. Por su parte, Francia tiene lo que llaman barrios de reconquista republicana. Estos son barrios considerados especialmente sensibles por la acumulación de la delincuencia, donde el Estado está incrementando muchísimo la presencia policial para combatir el narcotráfico y así tratar de recuperar la confianza de los vecinos, que de nuevo callan porque saben que quien de verdad ejerce el poder no es la policía que aparece de vez en cuando, sino los criminales que están ahí 24/7. Y ojo, porque esto que te cuento lleva aplicándose desde 2018, o sea, desde hace 8 años que tratan de recuperar el control en estos barrios y no terminan de conseguirlo. Así que ya sabes, si a tu barrio de repente lo catalogan como zona sensible, ve preocupándote. Visto esto, podemos entrar en el terreno conspiranoico también. Hay teorías que nos dicen que si estos barrios, si esta inmigración y si esta violencia ocurren en Europa, es como consecuencia de las interminables guerras en África y en Oriente Medio. Estos conflictos desplazan migración de forma masiva. Lógico, ¿no? Yo tampoco querría quedarme a vivir en una zona que lleva décadas a hostias. Prefiero irme a un lugar donde vivir de forma más tranquila. Hay que decir que estos conflictos quizás no ocurran con el objetivo principal de desestabilizar a Europa con esa migración, pero desde luego entra en el cálculo. Ahora que, para que ese cálculo se dé, necesitas que en Europa haya gobernantes que o estén a favor de ese plan o que sean lo suficientemente manejables como para cumplirlo. Y ahí ya os dejo especular a vosotros, porque la mano negra detrás de todo esto no la podemos ver. Esta tesis no es más que una tesis. Lo que sí podemos ver es que en la política europea hay una serie de incentivos para que acabe pasando esto, independientemente de si la intención es esta o no. Porque en Europa lo que hemos tenido en la historia reciente es a políticos que quieren mano de obra barata y votante agradecido. Y por eso favorecen la entrada de migración masiva. De hecho, aquí en España ocurre cada pocos años. Por eso los estados no implementan un control migratorio férreo ni controlan realmente las fronteras. Por eso tenéis ayuntamientos que colocan centros de asilo pese a la negativa de los vecinos. Por eso tenéis a medios que maquillan absolutamente todo y empujan a las personas a los extremos. Y por supuesto, a una clase dirigente que solo reacciona cuando ya hay fuego en la calle. Aunque bueno, en el caso de Reino Unido ni con esas. A Europa le encanta hablar de derechos humanos, pero luego usa la inmigración masiva para tapar el agujero demográfico, para cubrir empleos de mierda y para sostener un sistema que lo sostiene a ellos. No vais a deportar a nadie, pero más de un 50% a 8 millones de personas vais a deportar. ¿Y quién va a limpiar? ¿Y quién va a limpiar el culo? ¿Quién va a limpiar el culo a los abuelos? ¿Quién va a recoger la fruta en el campo? No, es que es así. ¿Quién se va a dedicar a hacer todas esas cosas que vosotros no queréis? Por favor. Espera. Por favor. Tu abuelo, clasista. Clasista yo. Clasista. Los extranjeros no vienen a limpiarle el culo a tu abuelo. Pero como con todo, cuando metes el problema debajo de la cama, te acaba explotando en algún momento porque la gente se va radicalizando con el paso del tiempo. Yo no sé si deciros si es un plan oculto y si la desestabilización europea es intencionada. Lo que sí puedo garantizaros es que una parte de ese plan, o el problema visible, es que los políticos europeos gobiernan para mantenerse en el poder 4 años más y lo que puedan, no para mejorar el país a lo largo de sus presidencias. Y si para ello tienen que aceptar la entrada masiva de migrantes sin un plan de adaptación o integración, pues que se jodan los demás y punto. A mí desde luego me deja pasmado que en los días en que vivimos hay partidas presupuestarias para el estudio del machismo en las matemáticas, pero de gastar un solo euro en controlar la entrada e integración de migración masiva proveniente de países con valores muy distintos a los europeos, pues chico, para eso no hay dinero. Porque esto es lo que está fracturando la región. Por un lado tenéis la Europa de la diversidad, la integración y la seguridad, y por otro tenéis la Europa real. Y la prueba está en los desquiciados que matan por la calle a sus vecinos y en los que responden prendiendo fuego a la ciudad. En un gobierno que critica a los yanquis por lo de Floyd y animaba a los protestantes entonces, pero que ahora que se come el mismo marrón pues te dicen que las protestas no son legítimas. Así que el ciudadano promedio tiene que acabar eligiendo entre ver la vida de color de rosa y negar la realidad o verse empujado hacia un extremo. Pero bueno, yo te cuento esto sin tener ni idea del asunto, así que trata tú de ilustrarnos en comentarios. ¿Va a seguir Europa maquillando la realidad o va a tomar medidas para evitar el choque de dos culturas? Oye, de paso dime algo, ¿tu barrio es de estos de zona sensible o no? Te leo, suscríbete si no lo has hecho ya y considera pillar la membresía que ayuda mucho al canal. Echa un ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¿Por qué no me explicaron lo que me iba a pasar? Todos tienen la culpa menos yo.